escuchar palabra del Señor, para ser edificados. Encontramos interferencias, pero sabemos que todo tiene un propósito de bien. El día de hoy quiero recordar que dice la palabra del Señor que no hay nada nuevo bajo el sol. Hechos y eventos en la humanidad se repiten una y otra vez. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Sobre todo como cristianos. Hemos titulado el día de hoy, Bienaventurados los que vivimos y hacemos la voluntad de Jehová. Porque los ataques siempre habrán, las distracciones, las tentaciones, pero realmente ¿cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Sobre todo que conocemos cada uno de los eventos que se desarrollaron, siempre para estorbar los planes del Señor y para someter al ser humano a tradiciones, a costumbres, propiamente a dioses con minúscula, humanos. Para este caso quiero comenzar el día de hoy en el libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey, y el pregonero anunciaba en alta voz: se manda a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, tamboril, el arpa, salterio, la zamponia y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey ha levantado. Pareciera algo impresionante. Pero vemos en la actualidad el sistema del mundo de pecado igual. Ha levantado sus estatuas, sus imágenes, sus ideas, sus estrategias para someter a la humanidad, al ser humano en sí, a sus ideas, a sus pensamientos, sobre todo con la idea básica, movida por supuesto por el enemigo, de apartarlo de la voluntad del Señor. Decían en su momento: mire, aquí en este lugar no se habla de la Biblia, en este lugar no se habla del cristianismo, aquí se debe de hacer de tal o cual manera, si usted quiere estar acá. Mira, se ha levantado el demonio, el espíritu inmundo ha levantado estatuas de tal manera para imponerse a sus ideas, a sus estrategias, para someter al ser humano a su voluntad. Este es el caso nuevamente. El rey manda a construir una estatua de 30 metros y 3 metros de ancho, dice la palabra del Señor. Y les ordena a todos los que están que tienen que postrarse delante de su imagen, delante de la estatua que él les representa. ¿Cuántos en su momento se han levantado su propia estatua para someter a los que están bajo su autoridad, bajo su potestad, para que le honren y le reconozcan? Por eso lo digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos en sistemas de esa manera. Nuevamente dice que al oír el son de la bocina, la flauta, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postren y adoren la estatua de oro que el rey ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Las amenazas como siempre. Mira, si no haces lo que debes de hacer, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu posición, vas a ser quitado de tal lugar. ¿Sabes? El enemigo, como león rugiente, sabiendo que el tiempo se le acerca, se le acorta, ha propuesto este tipo de situaciones para imponer su voluntad.
para esclavizar nuevamente a aquellos que por supuesto no conocen de la palabra del Señor y tienen que sujetarse a lo que ellos dicen. Tristemente, bueno, no es realmente algo novedoso. ¿Cuántos gobernantes de las naciones o de algunas naciones han levantado su propia estatua para que el pueblo se sujete y se someta a su voluntad? Es impresionante. Y sobre todo las amenazas, miren este caso particular. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mira, es impresionante nuevamente. El sistema del pecado, que no ha variado. Levanta, impone sus ideas, sus estrategias, creando esas imágenes, esos ídolos, sobre los cuales aquellos que son parte de él dicen que son parte de quienes están bajo su mando u ordenanza, tienen que sujetarse. Ahora bien, mira versículo 8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Mira, buena pregunta. ¿Qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Estamos en estos tiempos donde se imponen ideas, pensamientos, sobre todo si los analizamos, que van en contra de la voluntad de Dios. Para mantenerse en un puesto, para mantenerse en su lugar, uno de los dioses que se ha levantado en estos tiempos, de los tantos que hay, es el Dios, el demonio de la corrupción. Si deseas mantenerte en esta situación, tienes que hacer lo que se te dice. Tienes que hacer lo que te dice. Mira, es impresionante. Pero en este caso, nuevamente, les dice: ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Mira qué maravilloso es recordar y fortalecer nuestra palabra, la palabra de Dios en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes? El cristiano no está obligado. Yo lo digo de esa manera. Ni el diablo nos puede obligar a pecar. Es nuestra decisión. Muchas de las veces por conveniencia. Mira, los discípulos decían: realmente ¿con quién debemos quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Y este es el tiempo, en verdad, que el enemigo se ha levantado de tal manera, nuevamente imponiendo sus ideas, sus pensamientos, sus tradiciones. Pero ¿qué hacemos los hijos de Dios? ¿Qué hacemos los cristianos? Porque si no lo adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira la actitud de estos jóvenes. Pues dice: lo vamos a pensar, danos tiempo. No al momento, responde. Y le dice:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Nuevamente, recordar, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No estamos obligados a sujetarnos al pecado, a las desviaciones, porque Dios puede resolvernos. Mira qué maravilloso es el testimonio en su momento de aquellos que dijeron, decidimos hacer lo correcto y Dios nos ha exaltado. Decidimos buscar hacer la voluntad del Señor, no quedar bien con el hombre. Y en su momento lo que se parecía pérdida, mira lo dice, lo que parecía pérdida, un trabajo, un negocio o una gran oportunidad, lo que parecía una pérdida se tornó en una gran bendición que vino de parte de Dios y ahora estamos mejor. Por eso vale la pena pensar siempre, cuando vienen estos ataques, aún con amenazas de perder, ¿cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios? Saber que lo que Dios permite también, dice la palabra, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que Dios permite que nosotros pasemos tiene un propósito de bien para nosotros. Y si somos confrontados, si somos tentados en su momento a sujetarnos a la voluntad del hombre, esa es la palabra, maldito el que confía en el hombre, aquel que pone su interés en lo que el hombre dice más que en lo que Dios dice. Y entonces mira la actitud de ellos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sépase, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿De qué está hablando este proceso? De idolatría, de poner la imagen del rey, una estatua del rey, y adorarla en vez de Dios. En Éxodo nos lo dice, Éxodo 20, no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni las adorarás, porque yo soy Dios celoso que velo la maldición de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces este es un acto de poner a un ídolo, a una estatua en vez de Dios, para quedar bien con el rey, para no sufrir las consecuencias de un hombre. ¿Qué más puede hacernos un hombre si Dios está con nosotros? Pero mira la actitud de estos jóvenes, y aún les dice, y aún si Dios no nos libra del horno de fuego, no vamos a adorar a una imagen ni a una estatua, no nos vamos a postrar delante de un ídolo. Mira la certeza y la sujeción a la voluntad de Dios, porque ellos sabían ciertamente acerca de la idolatría, que es pecado, uno de los pecados peores delante de Dios. Y ellos lo dicen de esta manera, y aun si Jehová no nos libra, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, sabes que este es el tiempo en que necesitamos ser definidos. Grandes oportunidades habrán en apariencia, pero el Hijo de Dios jamás pierde. Yo lo digo de esta manera. Si tienes que apartarte de donde está la tentación y el pecado, Dios te abrirá puertas. De esa manera sobrenatural, que aquellos aún que te humillaron y se burlaron de ti se darán cuenta dónde Dios te puso. Versículo 19, estamos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ya no estaban solo los 3 jóvenes dentro del horno, había un cuarto.
El Hijo de Dios está con ellos, estuvo con ellos, no los dejó ni los desamparó. ¿Sabes? Esa es la promesa del Padre. Que aun cuando pasemos procesos tan difíciles, hornos tan difíciles, Él no nos dejará ni nos desamparará y estará con nosotros para glorificarse y para mostrarle al mundo que realmente somos sus hijos, que le amamos y le honramos. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mira qué punto importante. ¿Qué hubiese pasado en su momento si estos jóvenes se postran ante la imagen por órdenes del rey? ¿Realmente hubiesen sido abandonados por Dios? Pero al obedecer y al estar firmes en sus deseos, en sus anhelos de servirle al Señor, dice la palabra, el ángel de Jehová estuvo con ellos. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mira qué expresión tan particular. Está reconociendo que realmente le sirven al Dios Todopoderoso, al único Dios. Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Mira qué reconocimiento. Yo lo digo siempre con gozo en mi corazón. No es una casualidad que estemos viviendo donde vivimos, que trabajemos donde trabajemos, que estemos en un centro de estudio por casualidad. Todo tiene un propósito. En todos estos lugares se ha implementado la idolatría, el adorar sistemas, pecados, maldiciones, desórdenes. Gloria sea al Señor por los siervos y siervas del Señor que se mantienen firmes. Mira qué maravilloso. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Ahora bien, si vamos nuevamente a reconocer cómo estamos viviendo en la actualidad, el sistema que levanta cada vez más ídolos, imágenes, con ideas, pensamientos, desviaciones de la voluntad del Señor, para sujetar a esclavitud al ser humano, para imponer sus ideas y pensamientos. Mateo capítulo 24, versículo 3, mira este pasaje. Mateo 24, del 13 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuánta blasfemia se ha levantado en este tiempo? Ideas, pensamientos y religiones, dioses, hechos a imagen y semejanza del hombre. En ese tiempo, buscando engañar, y realmente han engañado a muchos, con sus ideas y sus pensamientos. Gloria al Señor por el cuerpo de Cristo, por los siervos del Señor, que ante una idea van a la palabra del Señor, a contrastarla, a filtrarla, y no caen a la primera, sobre todo por quedar bien con el hombre, o por no perder. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca.
pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ciertamente los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, no somos bien vistos en muchos lugares, que no se sujetan a la verdad de la palabra del Señor y movidos por el diablo quieren imponer ideas y pensamientos. Y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Saben qué decía Jesús? Si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? ¿Y por qué le aborrecieron? Por hacer lo correcto, por no sujetarse a las ideas, sobre todo de la religiosidad, sino estar siempre bajo la voluntad del Señor para hacer su voluntad. Por eso fue crucificado. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidado con esto. Que los muchos afanes, los temores, o el quedar bien con el hombre, enfríe nuestro corazón a tal punto que partamos y decidamos hacer convenios con el pecado y con la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, esta es la realidad de este tiempo. La maldad se ha multiplicado de una manera inimaginable. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en estos últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Conoces algunos? Para ellos lo más importante son ellos, y todos los que existen en la tierra están para servirles, en sus caprichos, en sus deseos, en sus desórdenes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. ¿Sabes? Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Ahora bien, mira lo que dice Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, hablando del sistema de justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Cuántos en su momento han actuado y dicho de esta manera? Y mira las consecuencias. Impresionante. Ahora bien, si vamos a nosotros, Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Este es el llamado de Jehová a sus hijos y a sus hijas. Que realmente caminemos en su voluntad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabidos que las demás cosas vendrán por añadidura. El buscar quedar siempre y estar a cuentas con el Padre, más que buscar el beneficio humano, el favor del hombre.
Mira lo que dice entonces. Porque en otro tiempo, Efesios 5:8, eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Filipenses 2, del 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luz en el mundo. ¿Sabes? Este es el llamado a los hijos de Dios en este tiempo, a realmente vivir de acuerdo a su voluntad, es ser luz y sal en todo momento. ¿Sabes? Me gozo siempre en el hecho de saber que mientras haya un cristiano en un lugar, un verdadero cristiano en ese lugar, ese lugar tiene la posibilidad de ser llevado a la presencia del Señor. Ese lugar ha sido librado, lo digo de esta manera, de tragedias, de accidentes, de riesgos, porque un verdadero hijo de Dios está en ese lugar. Yo bendigo a los siervos y siervas del Señor, allí donde Dios los ha puesto con un propósito de ser luz y sal. La exhortación, Josué 24:15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Recordemos, no se le puede servir a Dios y al mundo. Idea en su momento de aquel que decía, bueno, ni con Dios ni con el mundo, yo estoy conmigo. Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, este debe de ser el sentir, respaldado siempre por nuestro Padre. Mi casa y yo serviremos a Jehová. El orar, el interceder todo el tiempo por nuestro hogar, por nuestra familia, para comenzar. El bendecir a nuestros hijos. El clamar por la bendición del Señor en su entrar y en su salir, en la ciudad y en el campo. Que Él aparte de ellos toda tentación, todo pecado y toda maldición, que sean luz. Pero ¿sabes qué tremendo en su momento? El exigir muchas veces, pero no dar un buen ejemplo. ¿Sabes? Como padres cristianos, este es el tiempo de apegarnos a la voluntad del Señor, para que nuestras generaciones sean guardadas en todo momento, porque la situación allá afuera está terrible. En las calles, en las empresas, aún en las iglesias. El enemigo se ha metido de una manera astuta, imponiendo sus ideas y pensamientos. Ahora bien, ¿qué corresponde a los hijos de Dios en este tiempo y en todo tiempo? No juzgar, ni señalar, ni maldecir, sino ser luz y sal. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Mira, ¿sabes qué nos dice el Señor? Nunca dejemos de hacer lo correcto delante de Dios, a favor del prójimo y de los enemigos. No nos cansemos pues de hacer bien, de ayudar, de respaldar, de ser luz, de ser un testimonio de la gloria y la presencia de Dios, de vivir como un verdadero cristiano. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Mira qué maravilloso. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué más nos corresponde hacer en estos tiempos? Romanos 12:15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Realmente, amados siervos y siervas del Señor, necesitamos como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, realmente ser uno, para apoyarnos, para respaldarnos, para bendecirnos y ser de bendición en todo momento, y ser un modelo a seguir por aquellos que todavía no le conocen.
estemos allí donde nos necesita. Estemos allí para que el nombre de Jehová sea glorificado. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Es un mandamiento. El cristiano debe de estar lleno del amor de Dios, porque ama a Dios y porque es amado por Dios. Y da testimonio donde quiera que esté. No solo en la iglesia los domingos, sino allí, en la calle, en el trabajo, en la empresa, en todo lugar, está dando testimonio del amor de Dios. Mira lo que nos dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Primera Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. La oración, el alimento del cristiano. Ese tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Y nos dice entonces, 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, no se cansen de orar, no dejen de orar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Hijo de Dios, el cristiano nacido de nuevo, ora todo el tiempo e intercede por aquellos que están en riesgo, por aquellos siervos y siervas del Señor que son enviados a compartir la palabra en todo lugar. Los cubrimos con la sangre de Cristo, porque están cumpliendo con su propósito. Un propósito nada sencillo, muy difícil en su momento. Pero qué maravilloso es saber que se cuenta con el respaldo de los hermanos y hermanas, que saben que nuestra tarea es ir a ser discípulos, que amamos hacer su voluntad y ser de bendición en todo lugar. Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Oramos todo el tiempo, gloria sea al Señor, por los siervos y siervas del Señor que estén donde estén, proclaman la palabra del Señor. Oran por los enfermos, interceden por los necesitados, apoyan y respaldan, recordándoles que el trabajo en el Señor no es en vano. Santiago 5:16, en la versión Dios habla hoy. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Realmente estamos en tiempos tan difíciles, lo decíamos. El sistema de pecado se ha levantado de una manera tremenda para imponer, pero los hijos de Dios no puede obligarles, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mira lo que dice entonces: confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene poder. Marcos 11:25. Cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Qué maravilloso es cada día estar a cuentas con el Padre. Sobre todo porque no estamos, lo digo de esta manera, no estamos en esta tierra por casualidad. No vivimos donde vivimos por casualidad, o trabajamos o estudiamos por casualidad. Dios tiene propósitos en nosotros de ser luz, sal y bendición. Por eso necesitamos cada día estar a cuentas, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Mira otra de las peticiones también que el Padre nos hace, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿A qué nos refiere esta palabra? A que necesitamos orar también por nuestras autoridades,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sabes, la oración eficaz del justo tiene poder. Y sabemos que las condiciones también de los gobiernos en este tiempo están tan complicadas, porque el sistema de pecado está de una manera impresionante. Pero recordemos siempre que la oración eficaz del justo tiene poder y que no hay nada oculto a los ojos de Dios, y que en su momento veremos la manifestación de la presencia del Señor en el gobierno. Oramos acá en nuestro país por la presidencia, por el Congreso, por los ministerios, por las gobernaciones, por las municipalidades, por las alcaldías comunales, por todos aquellos que están en autoridad, para que Dios tenga misericordia de ellos y les guíe, y sean como Salomón pidiendo sabiduría para gobernar. Enemigos los tiene el sistema de pecado que ha manipulado a tantos gobiernos durante todo el tiempo. Pero recordemos otra vez que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en su momento veremos caer a esas imágenes, a esos ídolos de corrupción, de engaños, de mentiras, de pactos satánicos. Exhorto ante todo que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces lo decíamos al principio, bienaventurados los que cada día vivimos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Guardamos nuestros pensamientos y nuestras acciones en Él para hacer luz y sal. Que no nos enredamos en el sistema de pecado del mundo, en sus mentiras, en sus engaños, en sus dioses, en sus ideas, en sus pensamientos. Y que en todo momento obedecemos a la voz de Dios. Antes de tomar una decisión, buscamos el ser guiados por el Padre en todo momento. Bienaventurados los que cada día oramos e intercedemos para comenzar por nuestra familia. El orar por nuestra esposa. Hermanas, el orar por tu esposo para cubrirlo. El orar por nuestros hijos y nuestras hijas, declarando que son benditos en su entrar, en su salir, en la ciudad, en el campo, que donde ellos vayan, Dios los guarda y el enemigo no los toca, que serán luz y sal en todo momento. Bienaventurados los que interceden también por aquellos que todavía no le conocen, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en su centro de estudios, en su ciudad, en su nación. Bienaventurados los que oran por los perdidos, porque es una semilla que en su momento dará fruto de bendición sobre sus vidas. Bienaventurados también los que oran por el cuerpo de Cristo, por los siervos y siervas del Señor que han sido llamados a servirle el 100%. Oramos para que Dios los guarde en su entrar y en su salir, que les dé en todo momento la sabiduría para implantar el reino de Dios donde quiera que vaya. Lo digo nuevamente, bienaventurados los siervos y siervas del Señor que oran por sus autoridades, clamando por la misericordia del Señor, por el perdón de todos los pecados, y para que nos dé la oportunidad y les dé la oportunidad de gobernar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y agradecemos al Señor porque estamos seguros que cada vez que nosotros oramos e intercedemos, Jehová nos escucha, nos perdona y sana nuestra tierra. Entonces, amado hermano, estamos en tiempos tan difíciles, sobre todas las cosas, si no estamos tomados de la mano de Dios y no pedimos sabiduría al Espíritu Santo ante los ataques del enemigo, el sistema de pecado, las maldiciones, la idolatría. Bienaventurados los que vivimos y hacemos la voluntad de Jehová.
Quiero pedirte en esta tarde que nos unamos en oración y clamemos a nuestro Padre Celestial por su misericordia para comenzar sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Padre, te damos gracias por este privilegio. Hoy nos convenimos como tus hijos, como tus siervos, para clamar por tu misericordia en un mundo lleno de mentiras, de idolatría, de pecados, de maldiciones, de tradiciones y de costumbres que en todo momento buscan alejar, Señor, sobre todo a tus hijos, de hacer tu voluntad. Fortalece, Señor, para comenzar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra descendencia. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue, que nuestras generaciones serán benditas hasta por mil. Señor, guárdanos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Que tu presencia nos guíe, nos guarde todo el tiempo en nuestro entrar y en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Y que tengamos la sabiduría en todo momento de hacer lo correcto. Padre, oramos e intercedemos por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Por aquellos que andan, Señor, bajo la opresión, bajo la esclavitud del pecado, Señor, de las mentiras, de los engaños, de la lascivia, de la codicia, de la avaricia, de la lujuria, de la corrupción. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Envía a tus ángeles, a tus siervos, para que les presenten las buenas nuevas. Y el Espíritu Santo disponga sus corazones para que te reciban a Jesucristo como Señor y Salvador y sean rescatados de las maldiciones y de los riesgos que en este tiempo hay. Te pedimos, Señor, por los perdidos. Te pedimos también, bendito Dios, por el cuerpo de Cristo, por ese remanente maravilloso que has dejado en estos tiempos, que son luz y sal en todo lugar, que oran, que interceden, Señor, y que son enviados a ser discípulos en todo lugar. Te pedimos, Señor, que fortalezca su fe y les des ese ánimo, Señor, y esa certeza y esa fortaleza para hacer luz y sal donde quiera que estén, en su hogar, para comenzar, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en la calle, en todo lugar. Que sean esa luz y sal, Señor bendito, recordándoles que el trabajo para ti no es en vano, Señor. Los cubrimos con la sangre de Cristo, a los siervos y siervas que van todo el tiempo proclamando tu palabra, intercediendo, clamando por tu misericordia, orando por los enfermos, orando y libertando de demonios en todo lugar, Padre Santo, y guiando a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú los guardas, tú les bendices y tú les provees, Señor, para que nada les falte en esta tarea que les has encomendado. Oramos también, bendito Dios, por nuestras autoridades, para que sean rescatados, bendito Dios, de esa maldición de la corrupción, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de pactos satánicos que han hecho con el narcotráfico, con la violencia, con la corrupción. Padre, te pedimos que les des la sabiduría para gobernar de acuerdo a tu voluntad. Oh bendito Dios, rodéales todo el tiempo de tus siervos, de tus ángeles, para que los guarden y los bendigan. Oramos, Señor bendito, por los presidentes de cada nación, los primeros ministros de cada nación, bendito Dios. Oramos, bendito Dios, por el Congreso, por cada uno de los diputados que están en el Congreso, Señor, por cada uno de los ministros, por cada uno de los gobernadores, de los alcaldes municipales, de los alcaldes comunales, y que todos los que están en autoridad se sujeten a ti, Señor. Lo creemos, porque para ti no hay nada imposible y porque la oración eficaz del justo tiene poder, Señor. Y te damos hoy las infinitas gracias, porque tu palabra nos dice que si nos humillamos y oramos y buscamos tu rostro y nos arrepentimos de nuestros pecados, tú oyes desde los cielos, perdonas nuestros pecados y sanas nuestra tierra. Así que te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de interceder y de agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces y lo que estás haciendo
en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en toda la tierra, Señor. Te damos infinitas gracias en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje de Lucas capítulo 12, versículo 30 y versículo 37, el cual nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mira, necesitamos definir siempre nuestra situación. Estamos con Jehová. Y versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así que, amados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, que el Señor les bendiga. Vale la pena volver a escuchar esta palabra del Señor para fortalecerla. Compartámosla para llegar a donde el Señor lo ha permitido. Así que nuevamente, bendiciones.